Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Bueno, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Están pudiendo ver la pantalla? Sí, profe. Se ve, Sí, se ve. profe. Sí, profe. Perfecto. Bueno, en el chat pueden escribir presente para que quede registrado, por favor. Igual no tiene bravo. Buenas tardes, vamos a continuar la clase del día de hoy correspondiente al límite de una función real. Hasta ahí desarrollaron con el ingeniero Francisco, ¿verdad? Hasta aquí llegaron. Límite de una función de variable real. Desarrollaron lo que es el límite de una variable. Ingeniero, Sí, ¿será que podría después volver a dar un pantallazo otra vez desde el principio del límite, por favor? Si es bueno, que sí, usted fue sin nomás, problema, ingeniero. sin problema. Entonces, desde aquí, límite de una variable. Bueno, límite de una variable, la definición dice, el número constante A se llama el límite de la variable X si para un número positivo epsilon mayor a cero, tan pequeño como se quiera, se puede encontrar un valor de la variable X a partir del cual todos los valores consecuentes de la misma satisfagan la desigualdad X menos A módulo menor a epsilon. Bueno, ahora vamos a interpretar lo que dijo. La definición no se puede cambiar, por eso necesariamente tenemos que expresar con las mismas palabras. Se puede, pero es un poco, tiene que ser algo muy riguroso para encontrar otras palabras que sean exactamente así de precisas. Ahora, para comprender si podemos explicar de una forma diferente. Entonces, primero habla de que un número constante A se llama límite. Es más fácil entender esto con una recta numérica. Esta recta numérica corresponde a las variables X. Tenemos un 0 y X es el nombre de la variable. Entonces el número A, supongamos que sea positivo, podría ser negativo también, sin ningún problema. Es el límite de la variable si satisface esta condición. X menos A es menor a epsilon. A partir de un valor, todos los valores consecuentes satisfacen esa desigualdad. Hablamos, por supuesto, cuando nos referimos a valores consecuentes, hablamos de una variable ordenada. Así que la variable tiene un antecedente, el que está antes, ¿verdad? Y el consecuente, el que está después. Cada par de variables, cualquiera, siempre tiene un antes y un después, que es el antecedente y el consecuente. O sea, a partir de un cierto valor, cualquiera, todos los consecuentes satisfacen esta desigualdad. En la recta numérica, el valor de epsilon sería un intervalo que corresponde a la izquierda y a la derecha, de manera que el valor de x esté comprendido entre a menos epsilon y a más epsilon. El mínimo valor de x es a menos epsilon. En realidad, no llega a ser igual porque esta es una desigualdad, no contiene al número igual. Entonces, el mínimo valor siempre debe ser mayor a menos epsilon y el número mayor debe ser menor a más epsilon.
Para que la X tienda a A, entonces está comprendido entre esos valores. Hay una tendencia que se simboliza con esta flecha. Entonces X tiende al valor A. Una variable ordenada, ¿verdad? Que tiende a este valor A sin ser nunca igual al valor A, sino que es una tendencia a ese valor A. El número epsilon representa un número lo más pequeño posible. No tiene un valor definido porque es un valor arbitrario. Esta es la parte un poco abstracta de lo que es límite y es la base de todo el cálculo. Es conveniente que ustedes esto puedan leer varias veces y tratar de comprender el significado de esta definición. Ingeniero, Sí, sí, te escucho. ese de epsilon, o sea, de la constante A más epsilon y A menos epsilon, todo eso engloba el concepto de entorno. Exactamente. El entorno sería X comprendido entre A menos epsilon, debe ser mayor a A menos epsilon y debe ser menor a A más epsilon. De una sola vez debe cumplir esta desigualdad como módulo. Esto sería desglosado de esta forma, ¿verdad? Es lo mismo, solamente que acá no tenemos el módulo, escribimos de una forma que se puede graficar mejor, ¿verdad? Entre A menos epsilon y A más epsilon. Ese epsilon viene a ser el radio, ¿verdad? Que me limita el contorno. Entonces se lee X tiende a A, que es lo más común, la forma más común de expresar X tiende a A. Límite de X igual a A, también, ¿verdad? Pero esto normalmente se escribe para las funciones. Las variables generalmente se escribe como X tiende a A. Entonces esto quedaría, esta otra expresión queda para la función. Límite de f de X, cuando tenga yo una función. Aquí tenemos un ejemplo, pero esta función es una variable discreta, porque no hay infinitos valores comprendidos entre una y otra. Va tomando valores discretos. Entonces, si n tiende a infinito, en este caso, el límite de esta variable es igual a 1. Nosotros no, si bien esto es un ejemplo importante, ¿verdad? Nosotros no aplicamos este tipo de variable porque nuestra variable es continua. Entonces, x tiende a un valor a 1. Significa, ¿verdad?, que x se aproxima lo suficiente a 1, al valor 1. En la recta numérica tenemos el valor 1, el valor 0, la recta x. Entonces, la variable está comprendida entre entre 1 menos epsilon y 1 más epsilon. ¿Cuánto es epsilon? Epsilon es un valor arbitrariamente pequeño. Bueno, ¿alguna consulta hasta ahí? Ingeniero, Sí, entonces, ya que usted hizo la recta numérica, entonces epsilon sería en esa recta la distancia del 1 al 0, por ejemplo. O sea, solo en esa recta que usted hizo. bueno, epsilon es una distancia, ¿verdad? Pero no, es un valor muy pequeño, ¿verdad? Entonces no alcanzaría el 0. Vamos a graficar un poco. Una recta numérica, 0, ya tenemos 1, y epsilon sería un valor muy pequeño, ¿verdad? Arbitrariamente pequeño, a la izquierda y a la derecha de 1. Que x tiende a 1 significa que la variable está en este entorno,
tiende a este valor, pero no necesariamente yo estoy haciendo x igual a 1. Entonces ahí difiere un poco con los conceptos ya de álgebra y geometría analítica, donde generalmente se le otorga ese valor x igual a 1. Pero acá introducimos un nuevo concepto de que x tiende al valor 1. No precisamente tenga que ser igual a 1. Casi es igual a 1. Está muy próximo a 1. Pero no necesita ser igual a 1. Y ahí está la potencia del cálculo, en la introducción de este concepto de límite. La magnitud constante C se considera frecuentemente como una variable cuyos valores son siempre iguales. Yo puedo decir que x igual a C, ¿verdad? Significa que es una variable, pero los valores son siempre iguales. Es C. Por ejemplo, C igual a 3, ¿verdad? Entonces, esa constante es un valor fijo. C es igual a 3. Bueno, todo esto ya desarrollaron. Ustedes me van a decir qué parte podemos reforzar un poco más. En la definición 2, la variable que tiende a infinito está definida de esta forma. Si para cualquier número positivo dado m, esta m en este caso representa un número arbitrariamente grande. Lo contrario que la epsilon o el valor de epsilon, que es arbitrariamente pequeño. Se puede elegir un valor de x a partir del cual todos los valores consecuentes de la variable satisfagan módulo de x mayor a m. Entonces, de esa forma definimos que x tiende a infinito. Una variable ordenada, elegimos cualquier valor x sub i y todos los valores consecuentes, por ejemplo, para el lado positivo, todos los valores consecuentes satisfacen esta desigualdad, que el módulo de x es mayor a m. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que x se incrementa indefinidamente, por eso tiende a infinito. De esa forma se define el infinito en el cálculo. X puede tender a más infinito como a menos infinito. Si está a la izquierda, la misma definición es válida. Entonces hablamos de una m que estaría como valor mínimo, ¿verdad? Pero ubicado a la izquierda del 0. Entonces módulo de x es mayor a m. Significa que x va a ser menor a menos m. En el caso negativo. Ingeniero, ¿Sí? pero m, por ejemplo, m sería una distancia o sería un punto de la recta numérica en este caso. En este caso son equivalentes, decir, distancia o punto, porque si hablamos de que es distancia, sería la distancia hasta el 0. Y si es un punto, sería la coordenada m, ¿verdad? Referida al punto 0. Entonces serían equivalentes en este caso esas dos definiciones, ¿verdad? Entonces es lo mismo decir, entonces m y x, o sea, son lo mismo otra vez en este caso, ¿verdad? O m es solamente el nombre de la coordenada en x, que sería infinito, ¿verdad? Sí, sí, m es un valor lo suficientemente grande. Por darle un valor numérico, cosa que es puramente para darle un ejemplo, puede ser 1.000.000. Un valor numérico para dar un ejemplo. 1 por 10 a la sexta o 1.000.000. Entonces, ¿qué significa que x tienda a infinito? Que a partir de un cierto valor, una x sub i cualquiera, 1.000.001, por ejemplo, todos los valores consecuentes, los que vienen después,
son mayores a 1.000.000. Sería, por ejemplo, 1.000.002, 1.000.003, tienden a un valor infinitamente grande. Todos son mayores que 1.000.000. Esto es solamente para darle un ejemplo numérico. Ahora, para que esto sea válido, este valor 1.000.000 no necesariamente tiene que ser un número, sino es arbitrario. Un número bastante grande, ¿verdad? Sin importar el valor. Eso es un número arbitrario. No tiene un valor numérico. Porque eso de que es muy grande o muy pequeño, numéricamente hablando, es totalmente relativo. Por ejemplo, 1.000.000 es muy pequeño comparando a 10.000 millones. Para evitar esa ambigüedad, ¿verdad? Es lo que se define el límite con un número arbitrario, con un valor m arbitrario y un valor epsilon arbitrario. Epsilon representa lo pequeño y m lo grande. Un número arbitrariamente pequeño y otro número arbitrariamente grande. Entonces, M, por ejemplo, es desde donde van a empezar a hacer las X, o sea, desde donde se van a empezar a contar las X, por eso se dice que X es mayor que M, ¿verdad? O sea, su Así valor mismo. absoluto. Sí, mayor en el lado positivo directamente. En módulo siempre mayor, ¿verdad? Ahora, en el lado negativo sería menor, ¿verdad? Para que su módulo sea mayor. Bien hacia la izquierda para el lado negativo y bien hacia la derecha para el lado positivo. Entonces nosotros evitamos decir X es un número muy grande, es 1.000 millones. No, X tiende a infinito y representa a un valor de X que tiende a un valor infinitamente grande, cumpliendo esta definición. A partir de un valor cualquiera, todos los valores consecuentes satisfacen esta definición. Módulo de X mayor a M. Entonces significa que X es un valor que tiende a un número grande, a infinito. Y para desarrollar el límite de una función, aquí agregamos el concepto de la función que ya habíamos abordado en el capítulo 1. Y es una función de X o Y es igual a f de X. Está definida en un determinado entorno del punto A o en ciertos puntos del mismo. Esta parte es muy importante. Es necesario que exista la función f de A, sino que esté definida en el entorno de f de A. En el caso de la función ya tenemos dos ejes, ¿verdad? Uno es la función, representamos con el eje Y X representamos en el eje horizontal con la variable X. Entonces, si hay una constante A, no es necesario que la función esté definida en A. Quiere decir que f de A no necesariamente existe, no es necesario que exista. Puede que no exista. Ahora, si existe no hay problema, pero no es necesario que exista. Vamos a mostrar gráficamente un ejemplo en el que se entiende mejor eso. La función y es igual a f de x tiende al límite b y tiende a b cuando x tiende a a. X tiende a a. Acá se simboliza la variable x tiende a a. Y pasó al otro lado la a. Si para cada número positivo epsilon, por pequeño que sea, es posible hallar un número positivo delta. Acá ya hablamos de dos números positivos que representan a un valor muy pequeño, tal que para todos los valores de x, diferente de a y que satisfagan la desigualdad x menos a menor a delta, se verifica la desigualdad f de x menos b menor a epsilon. Entonces tenemos lo siguiente.
Cuando x tiende a A, estamos en este intervalo, entre A menos delta y A más delta. En este caso, delta es un valor arbitrariamente pequeño. La variable se encuentra en este entorno. Aplicando la función, entonces tenemos la conclusión de que la función se encuentra en este entorno. El entorno de la variable significa x menos a, o satisface esta condición x menos a menor a delta. Representado gráficamente, ¿verdad? Es a menos delta como valor mínimo que no se llega a alcanzar y a más delta el valor máximo. X estaría comprendido entre a menos delta y a más delta. Cuando eso ocurre, entonces automáticamente la función se encuentra comprendida entre b más epsilon y b menos epsilon. Esto satisface entonces la desigualdad f de x menos b en módulo menor a epsilon. En este caso, esta es una función que tiene límite y aparte de eso, existe el valor f de a. En este caso va a ser igual a f de b. Claramente en la gráfica se puede observar. F de a va a ser igual a va a ser igual a b. F de a va a ser igual a b. Si yo le otorgo el valor de x igual a, entonces f de a va a tomar el valor de b. Pero eso no necesariamente se tiene que cumplir. Vamos a dar un ejemplo gráfico en el que no se cumple esto. Por ejemplo, y es igual a 1 sobre x menos 1 al cuadrado. Acá podemos ver esta función y analizar el límite cuando x tiende a 1. Cuando x tiende a 1, esta función tiende al valor infinito. Podemos ver acá en la gráfica. Gráficamente, esto se refleja en la gráfica. Cuando x se aproxima a 1, y lo que significa el límite en pocas palabras, ¿verdad? X se aproxima a 1, entonces la función se aproxima a infinito. X tiende a 1 y la función tiende a infinito. Este es el 1, una escala más pequeña, ¿verdad? Ahí ya no se puede ver el 1, pero está aquí. Entonces la función cada vez está más arriba cuando yo voy haciendo el zoom. Y de forma que nunca puedo encontrar ese valor, porque el infinito es una tendencia nada más. Nunca voy a poder encontrar el valor numérico de ese infinito, porque no existe ese valor numérico. Es una tendencia a un valor suficientemente grande. Y si ahí se entiende un poco mejor el concepto de límite. Profe, Sí, ¿cómo ahí señalaste que el límite tiende a 1? y x tiende a 1. Sí, sí. ¿Cómo aseguro? No me refiero a cómo hiciste para que tu función tenga el límite en... Ah, claro. Como en realidad la variable, es muy importante esa pregunta. La variable yo puedo hacer tender a cualquier valor que yo desee. Por las características de esta función, particularmente a mí me importa que tienda a 1, porque es el ejemplo que me va a mostrar lo que les quiero señalar, ¿verdad? Entonces yo hago que x tienda a 1. En el
En el límite, por ejemplo, en cualquier límite, sería límite de x tiende a 1. Tiende a 1. ¿De qué función? De la función 1 dividido 1 menos x al cuadrado. Esta parte, ¿verdad? Es una parte que se hace que la variable tienda a 1. Y la idea es hacer, ¿qué pasa cuando la variable tiende a 1? Entonces la función tiende, en este caso, a infinito. Y particularmente aquí es infinito, hablamos de infinito positivo, porque podría ser negativo. Si no escribimos si es positivo o negativo, entonces se asume que es ambos a la vez, tanto positivo como negativo. Entonces una parte del límite es la parte de la variable x tiende a 1, yo decido que tienda a 1. Entonces analizo qué pasa con la función. Si x tiende a 1, la función tiende a infinito. Particularmente, la función no está definida en 1. Y justamente aquí en la definición dice que la función debe estar definida en determinado entorno del punto A. En este caso del punto 1. O en ciertos puntos del mismo. Pero no necesariamente tiene que existir x, la función en x igual a a. En este caso la función en x igual a 1. ¿Cuánto es el valor de esta función en x igual a 1? Sería 1 dividido 1 menos 1, porque x es igual a 1 o tiende a 1. En este caso analizamos cuando es igual a 1. Entonces 1 menos 1 al cuadrado, y me da, no se puede dividir entre 0. Y la función no existe o no está definida en x igual a 1. Pero sí existe su límite, y su límite en este caso va a ser infinito. Ahí gráficamente se puede ver cómo es el límite de la función de un valor muy grande. Si yo sigo haciendo el zoom, nunca voy a encontrar ese valor numéricamente hablando. En este ejemplo, aquí hablamos de una función que sí está definida. Por ejemplo, podría ser una parábola. Entonces, como ejemplo, vamos a escribir una parábola. 1 más x al cuadrado. Esta es la función 2. Si en esta función analizamos el límite, por ejemplo, para cuando x tiende a 1, se puede también comprender gráficamente, sería directamente reemplazar el valor de x igual a 1 en esta función. Su límite va a ser igual a 2. El ejercicio sería así. Límite cuando x tiende a 1. La nomenclatura no es correcta totalmente porque es lo que me permite este software, ¿verdad? De 1 más x al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿cuánto? Reemplazar directamente. 1 más 1 es igual a 2. Y acá gráficamente se puede ver perfectamente, ¿verdad? Que la función gráficamente en x igual a 1 y es igual a 2. Y aquí en el límite podría colocar las franjas para que el análisis
contenga estas líneas. De ahí voy a saber cuánto vale epsilon y en función de delta. Cuánto valdrá epsilon en función de delta. ¿Se entiende más o menos eso? ¿Se entiende bien? Cuando se hace el límite, por ejemplo, de la parábola, se halla entonces la constante b del eje y entonces, ¿verdad? Asimismo, en el caso particular de una parábola, después vamos a extender y demostrar eso. Para las funciones de polinomio, por ejemplo, encontrar el límite es equivalente a reemplazar el valor directamente, porque son funciones continuas. Particularmente la parábola, ¿verdad? La función que representa la parábola y de forma general todos los polinomios. Ingeniero, Sí, entonces, por ejemplo, si A tiene, usted, por ejemplo, le da un valor a A, ¿verdad? Y después sí. cuando se hace el límite de la función, sí o sí te tiene que dar la constante b del eje y, ¿verdad? Así mismo, sería cuestión de reemplazar y encontrar ese valor. ¿Ustedes Muchas desarrollaron gracias. en la secundaria límite? Un poquito en virtual, profe, pero Prácticamente muy poco. nada. O sea, poco y nada. Bueno, normalmente si se desarrolla, si se llega a desarrollar, se hace de forma algebraica, así que no es ninguna ventaja o desventaja haberlo desarrollado antes, porque nosotros tratamos de definir primero y darle un poco más de profundidad al significado de esta definición, porque el caso particular de los polinomios, y más particular aún de la función que representa la parábola, es cuestión de reemplazar. Pero ahí yo no veo la definición. Y aquí en esta gráfica se puede notar la definición. La variable x tiende al valor a. Por ejemplo, x tiende a 1, entonces el valor de y tiende a 2. Profe, Ahora, para resolver, yo reemplazo x igual a 1 y me da y igual a 2. Pero eso es una forma algebraica de encontrar ese límite. El significado es diferente. Es que cuando x tiende a 1 y tiende a 2. Sí, te escucho. tengo una consulta. ¿Hay éxinos y delta? ¿Delta puede ser eso? Sí, delta. ¿Son bionívocos? Son valores constantes y positivos y arbitrarios. Entonces, epsilon y delta son valores constantes, positivos y arbitrarios, que representan números pequeños. Sí, a lo que me refiero es que para un valor de éxinos, por ejemplo, va a haber un solo valor de delta, ¿verdad? Sí, esa es muy buena pregunta. Justamente en eso íbamos a entrar, ¿verdad? Como la parte de lo que yo decido o se forza, digamos, es que x tienda a A. Entonces ahí arbitro un valor de delta. Ahora, necesariamente la función, si es que tiene un límite, debe satisfacer esta definición f de x menos b menor a epsilon. Pero no puede ser arbitraria los dos. Entonces, solamente se arbitra delta, por ejemplo, y epsilon debe ser automáticamente una función de delta. Epsilon en función de delta. Entonces, los ejercicios de demostración de límites justamente consisten en encontrar la relación que existe entre delta y epsilon como una función. Epsilon en función de delta o delta en función de epsilon. Si yo encuentro ese valor que satisfaga ambas desigualdades de forma simultánea, entonces existe el límite cuando x tiende a A
va a ser igual a b. Hay una relación entre epsilon y delta. Porque si yo arbitro independientemente los dos, entonces siempre va a existir un límite y eso no va a tener sentido porque tienen que estar relacionados. Delta y epsilon tienen que estar bajo una función, tienen que estar relacionados para que una sola arbitrariedad, ¿verdad? Una sola vez, un solo valor numérico sea arbitrado y el otro sea ya una relación del primero. Se puede demostrar que si los límites a la izquierda y a la derecha existen y son iguales, es decir, B1 es igual a B2, es igual a B, entonces B será el límite de esta función en el punto A. ¿Qué significa el límite a la izquierda y a la derecha? Es cuando X tiende a A, pero valor menor que A. Podemos representar de esta forma como A menos epsilon, mejor dicho A menos delta, porque la X estamos relacionando con delta. Esto sería a la izquierda. Ahí analizamos el límite. Supongamos que sale un valor B1. Después analizamos el límite a la derecha, cuando X tiende a un valor A más delta. Si ese límite coincide con el mismo valor B2, de tal forma que B2 sea igual a B1, entonces el límite es único y es igual a B. Cuando esos valores son diferentes a la izquierda y a la derecha, entonces el límite no existe. Uno de los ejemplos cuando el límite no existe, voy a escribir aquí, gráficamente, uno dividido 2 menos X. El límite a la izquierda para valores menores que 2 sería 2 menos X. Cuando tiende a un valor menor que 2 va a ser positivo infinito. Y cuando tiende a un valor mayor que 2 es negativo infinito. Entonces el límite no puede ser negativo infinito y positivo infinito a la vez. Lo que sucede es que no existe. Otro ejemplo, e elevado a la 1 dividido X menos 3. O menos 3. Voy a mejorar todavía para que sea más notable. 2 más 1. 2 más e elevado a la 1 sobre X menos 3. Se puede ver bien esa función ahí. Es 2 más e elevado a la 1 dividido X menos 3. Bueno, ahí analizamos el límite y observamos lo siguiente. Cuando X tiende a un valor a 3, pero a la izquierda, escribiríamos de esta forma. Límite cuando X tiende a 3, pero a la izquierda. Se puede usar también esta nomenclatura menos 0. ¿De qué? De la función 2 más e elevado a la 1 sobre X menos 3. 2 más e elevado a la 1 sobre X menos 3. En este caso, analizamos solamente gráficamente ahora, sin entrar en la parte analítica. ¿Cuánto les parece que va a ser ese límite gráficamente? 2,99999. X tiende a 3. Me parece. Más cerca. 2 puede ser. Exactamente. Cuando X tiende a 3 y tiende a 2. En el gráfico se puede observar eso, ¿verdad? X tiende a 3
Entonces, y tiende a 2. Siempre hay una relación entre la forma analítica y lo que es la gráfica. Entonces, el límite a la izquierda es 2. Gráficamente estoy trabajando. Después vamos a ver cómo se hace analíticamente. El límite a la derecha, x tiende a 3 más 0 es la nomenclatura que voy a usar. Significa tiende a 3, pero un valor mayor a 3. El lado derecho de 3. Coloco esto aquí. 2 más e elevado a la 1 sobre x menos 3. Y ahora voy a resolver esto gráficamente. ¿Qué valor les parece que va a ser? Infinito. Infinito. Infinito, y en este caso positivo porque está hacia arriba. Entonces puedo colocar el signo, debo colocar el signo. Se debe colocar el signo porque si no lo coloco, yo digo infinito nomás. La definición es la siguiente: x menos, o mejor dicho, f de x. Esta es la definición de infinito. Para cualquier valor de x, todos los valores consecuentes van a satisfacer f de x mayor a m. Entonces, también satisface la parte negativa porque al ser módulo, ¿verdad? No importa si tiene un valor positivo o negativo. Pero si yo le coloco así, positivo infinito, entonces mi definición quedaría así: f de x directamente es mayor a m. Es positivo. Y si es negativo, sería f de x menor a menos m. Esto es negativo. Cuando f de x tiende a negativo. Bueno, entonces en este caso es positivo infinito. Profe, Sí, M sería 3 en este caso. perdón. Si M sería 3 en esta función. Ah, ya, entiendo. Bueno, en este caso m es un valor arbitrario. O sea, m en realidad no sé cuánto es. Un valor cualquiera arbitrariamente grande. Puedo decir es 10 millones. Pero eso no necesariamente debe ser así, ¿verdad? Como es arbitrario, alguien puede decir, bueno, es 1000 millones. Igual es válido. Entonces, no hay un valor de m. ¿Qué es 3? En este caso es un número que me da esa... Justamente, acá nomás es muy pequeño, no sé si se puede observar bien. Ingeniero, Sí, cuando ese que usted puso del límite de esa función de ahora, cuando x tiende a 3 menos 0, o sea, ese es el límite por derecha, ¿verdad? cuando es menos 0 sería a la izquierda, porque es un valor menor a 3. Y cuando es más 0 sería por derecha. Este O sea, sería por izquierda. límite por izquierda. Sí. Este sería el límite por izquierda. ¿La izquierda de qué? De x igual a 3. Y el otro sería el límite por derecha. Por la derecha. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Interpretamos gráficamente porque analíticamente todavía no vimos, ¿verdad? ¿Cómo sería resolver esto? En el gráfico, acá muestra claramente que tiende a 2 y que tiende a infinito. Es una interpretación. La forma analítica vamos a realizar la forma más rigurosa de resolver.
pero siempre es importante interpretar también. Bueno, entonces, en este ejemplo, la función está definida. ¿En qué ejemplo no está definida? En este, por ejemplo, la función no está definida, pero en este ejemplo la función no está definida, pero sí existe el límite, es más infinito. A la izquierda y a la derecha tiene el mismo límite. El límite sí existe y es igual a más infinito. En esta otra función que era la parábola, existe el límite y la función está definida. Y en este ejemplo, no existe el límite porque es negativo a infinito a la derecha y positivo a infinito a la izquierda. En este otro ejemplo tampoco existe el límite porque a la izquierda me da 2 y a la derecha me da más infinito. Profe, Sí, entonces para que haya límite tiene que ser el mismo valor por derecha y por izquierda. así mismo, para que el límite exista, él tiene que ser el mismo valor por la izquierda y por la derecha. Ahora, algo muy importante, ¿verdad? Si lo que se quiere calcular es el límite por la izquierda nada más, eso es igual a 2. Es muy útil a veces para ciertas cosas. Y el límite por la derecha nada más, en este caso, en este ejemplo, es más infinito. Sí existe el límite solamente por la derecha. Ahora, cuando analizo el límite como global, el límite cuando x tiende a 2, ese límite, perdón, cuando x tiende a 3, globalmente no existe, pero sí existe por la izquierda y sí existe por la derecha. Un ejemplo, bueno, un ejemplo de demostración. Demuestra que el límite de 2x menos 1 es igual a 5. Ya les adelanté que un polinomio siempre tiene límite y se consigue reemplazando. Después se demuestra esto más adelante. Pero ya sabemos entonces que el límite de un polinomio se obtiene reemplazando. 2x menos 1, ¿verdad? Cuando x tiende a 3, ¿cuánto va a ser el límite? Reemplazo x por 3 y sería 2 por 3, 6, menos 1 es 5. Eso sería un ejercicio, pero no es una demostración. Ahora, si quiero demostrar, porque el ejercicio dice demuestra, entonces tengo que aplicar la definición y ver si cumple la definición. Para un épsilon mayor a 0, se quiere encontrar un delta mayor a 0. El camino de esta demostración, para este caso, se parte de que épsilon es el número arbitrario. Entonces, f de x menos b es menor a épsilon. ¿Cuánto es f de x? Es 2x menos 1. ¿Cuánto es b? Es 5. Es menos 5. Esto debe ser menor a épsilon. Ya es algo que se admite, porque un lado puede ser arbitrario. Ahora, debo encontrar un épsilon mayor a 0 que satisfaga que x menos 3 sea menor a delta. Entonces, ¿en qué consiste mi ejercicio? En encontrar esa relación entre delta y épsilon. Si encuentro esa relación, está demostrado que estas dos desigualdades se satisfacen de forma simultánea, por lo tanto el límite existe. ¿Y cómo se hace eso? Se parte de un lado, ¿verdad? En este caso del lado de épsilon, vamos a llamarle 1 a este, 2 al otro. Se parte del lado de 1. Entonces 2x menos 1 menos 5. Puedo simplificarlo como 2x menos 6 y después como 2x menos 3. Y acá podemos observar, comparando este con esta, que sería la parte de la variable tiende a 3. Ya tenemos una igualdad. Entonces retiramos el 2 como 2 positivo
y tenemos 2 por x menos 3 menor a delta, menor a epsilon, perdón. Entonces con un delta igual a epsilon sobre 2 vamos a satisfacer las desigualdades de forma arbitraria simultáneamente. Ingeniero, ¿por qué se dice que delta es igual a epsilon sobre 2? Sí, hasta esta parte, ¿verdad? Esta parte de arriba. Tenemos 2x menos 3 menor a epsilon. Entonces, ¿en qué difiere esta ecuación, que sería la ecuación 2, o la inecuación, porque es una desigualdad, de esta inecuación? Es que hay un 2 nada más. ¿Qué hacemos con el 2? Pasamos al otro lado dividiendo. Voy a pasar al otro lado dividiendo, entonces se me convierte esta desigualdad en x menos 3 menor a epsilon sobre 2. Y ahí comparando con el 2, basta ya ahí con escoger delta igual a epsilon sobre 2 y ya las dos desigualdades van a ser satisfechas. Porque yo llego a la misma forma, que es x menos 3 menor a algo. Ese algo es epsilon sobre 2. Entonces epsilon sobre 2 va a ser igual a delta. Un ejemplo numérico para entender un poco esto. Ejercicio 2. Dos x menos 1 igual a 5. Si yo tomo, por ejemplo, delta igual a un valor muy pequeño, tengo x menos 3 menor a delta. Entonces, f de x menos b, que sería 2x menos 1, menos b, sería menos 5, debe ser menor a epsilon. Y bueno, entonces vamos a darle valores numéricos. Por ejemplo, delta es igual a 0,01. La definición dice arbitrariamente pequeña, pero para entender y para, por ejemplo, para comprobar valores numéricos, yo puedo otorgarle ese valor a delta. ¿Y epsilon cuánto es? Bueno, en realidad es al revés, ¿verdad? Yo tengo que darle el valor a epsilon, es 0,02 y epsilon es 0,01. Porque epsilon es el valor que primero arbitramos y delta es la mitad de epsilon. Entonces ahí ya tengo los dos valores. Epsilon es 0,02, entonces delta es 0,01. Sucede lo siguiente. Cuando x tiende a 3, entonces x está comprendido entre 3 menos 0,01. 3 menos 0,01. 2,99 sería menor a x. ¿Y cuánto sería? Menor a 3,01. Correcto, ¿verdad? Este es el intervalo de x, dándole el valor a delta, a epsilon. Entonces, esto me dice que el valor de y tiene que estar entre 5,0, ¿cuánto? 0,2, ¿verdad? Sería. Y 4,99.
¿Cuánto? 98. Esto sería interpretar numéricamente este análisis de límite. Y vamos a ver si eso es cierto. Profe, Sí, epsilon siempre va a ser mayor a, ¿cómo se llama? Alfa. no necesariamente. Epsilon y delta pueden ser, tiene que haber una relación, pero no tiene que ser generalmente mayor ni menor, ¿verdad? Entonces, puede ser ambos. Pueden ser iguales inclusive. Pero epsilon va siempre hacia, o sea, va siempre con nuestra función de x, ¿verdad? Sí, normalmente la delta va con la x y epsilon va con la f de x o con la y. Esa es la nomenclatura normal que se utiliza. Entonces, 2x menos 1 es la función, 2x menos 1. Tengo que analizar qué pasa cuando x es igual a 2,99. Entonces tenemos 2 por 2,99 menos 1. ¿Qué es lo que hago aquí? Reemplazo el valor de 2, de x, menor valor de x, que es 2,99, dentro de esta función. ¿Cuánto me da? 4,98. Me da este valor. Que sería el valor menor de la y. ¿Cuánto sería el valor mayor de la y? Puedo reemplazar aquí 3,01 por 2 menos 1. 5,02. Que sería este el valor mayor de y. No llega a ser igual a ese valor. Que no sería mayor o igual, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la potencia del cálculo aquí? Es que yo elegí 0,01. Cualquiera sea el valor que se elija, esto va a cumplir cuando x se aproxima a 3 y se aproxima a 5. Pero no necesariamente tiene que ser ni x igual a 3 ni y igual a 5. Es cuestión de que se aproxime nada más, que tienda a ese valor. Y eso sería básicamente el concepto del límite. Esta demostración es bastante sencilla. Esto tienen que estudiar para el examen. Estas demostraciones fueron obtenidas del libro Shaun que ustedes tienen. Cálculo diferencial e integral de la editorial Shaun. Voy a escribir acá. Cálculo diferencial e integral de Frank Ayres, que es más conocido como de la editorial Shaun. La serie Shaun, perdón. ¿Qué demostraciones teníamos que saber para el examen, profe? Demostraciones de límites. Estos son ejercicios de demostración, en este caso. Este tipo de ejercicio, demostrar que el límite cuando x tiende a 3, de 2x menos 1 es igual a 5. ¿Cómo se demuestra? Usando la definición, por definición. Es esta definición. ¿En qué consiste? En encontrar la relación finalmente entre epsilon y delta que satisfaga las dos inecuaciones que están en la definición de forma simultánea. En el segundo ejemplo, acá tenemos una función que cuando tiende a menos 1, acá se puede ver, por ejemplo, no está definida la función porque estaríamos dividiendo entre 0. Pero el límite sí existe. Un ejemplo muy importante. Si yo me voy por el lado de álgebra, reemplazo estos valores y esto no existe. O aritmética, ¿verdad?
porque estoy dividiendo entre ceros y eso no existe. Pero en el límite sí existe, y es igual a menos 7. Entonces, ¿cómo se demuestra? La misma cosa, ahora tengo que escribir, por una parte, la definición, o lo que corresponde a la definición de la tendencia de la variable x tiende a menos 1, sería x más 1, porque es x menos a, ¿verdad? Va a ser menor a delta. Y f de x menos b sería x cuadrado menos 5x menos 6 sobre x más 1 menos 7 sería igual a más 7. Esto debe ser menor a epsilon. Arbitro un lado, en este caso, el libro hace siempre, en este caso, arbitrar el lado de epsilon. Entonces encuentra la relación entre delta y epsilon. Si yo quiero compensar por este lado izquierdo y llegar a la relación de epsilon en función de delta, también está bien. Lo que no puedo hacer es trabajar con ambos lados al mismo tiempo. Puedo llegar de cualquiera de las dos desigualdades a la otra. Bueno, y acá lo que hacemos es la desigualdad 2, que esta sería la desigualdad 2. Desarrollamos algebraicamente sumando. Se puede sumar estas fracciones. Mínimo común múltiplo sería, mínimo común denominador, perdón, sería x más 1. Es una suma de fracciones. Y tengo acá x cuadrado más 2x más 1 arriba, que es un caso de factoreo. Es un cuadrado perfecto, es x más 1 al cuadrado. Y esta operación, x más 1 al cuadrado sobre x más 1, en el límite es válido simplificar. Simplifico este con este. ¿Por qué? Porque ahí no estoy haciendo en el límite 0 sobre 0. Es un número pequeño, un valor muy pequeño que tiende a 0. Por lo tanto, puedo simplificar. Sería como simplificar 0,0001, por ejemplo, nada más, ¿verdad? Dividido 0,0001. Un número que tiende a 0, pero no es igual a 0. Eso sí puedo simplificar. Ahora, 0 dividido 0, algebraicamente, ni tampoco aritméticamente no existe porque estaría dividiendo entre 0, y eso no se puede hacer. Pero en el límite se puede, un valor que tiende a 0, simplificarlo con otro valor que tiende a 0. Aprovechando esa importante propiedad, es lo que se puede simplificar esto. Y tenemos que es igual a x más 1. X más 1 es igual a x menos negativo 1. Y acá directamente, en un caso muy especial, directamente me da el mismo valor de epsilon con delta, porque observamos la desigualdad 1, es x más 1 menor a delta. Es exactamente igual al resultado de todo el proceso que hicimos desarrollando la desigualdad 2. Por lo tanto, para epsilon igual a delta, se satisfacen las dos desigualdades de forma simultánea. Y la respuesta correcta, vamos para un examen, es esta. Para epsilon, pueden escribir el símbolo también, igual, para este ejemplo 2, ¿verdad? Para epsilon igual a delta, se satisfacen las dos desigualdades uno y 2 de forma simultánea. Por lo tanto, existe el límite. Y ahí escriben el límite. ¿Cuál era el límite? En este caso es este. Existe este límite. Esta sería la respuesta de la demostración.
Profe, Encontramos el valor de epsilon y delta y escribimos esto, entonces está demostrado. entonces podríamos decir que epsilon, o sea, epsilon es igual a delta, ¿verdad? En este caso, epsilon es igual a delta para este ejercicio. Y acá dan los valores numéricos, que como le estaba diciendo es puramente interpretativo, porque por definición epsilon es, obviamente es un valor arbitrario, no se le debe otorgar el valor numérico, pero es muy útil para comprender esto. Acá dice epsilon igual a 0,06, determina el valor de delta. Hacemos todo el proceso y encontramos que delta debe ser igual a epsilon dividido 3. Entonces, delta es igual a 0,02, porque epsilon es 0,06. ¿Para qué sirve esto? Para darle valores numéricos y poder interpretar con la calculadora el valor o el significado del límite. Bueno, esta parte quedaría a cargo de ustedes. Para la siguiente clase me van a decir si pudieron resolver todos estos límites. Profe, Sí, todos esos únicamente se solucionan con la definición del límite, ¿verdad? O sea, solo. hace falta exactamente. Solamente utilizando la definición del límite, yo quiero demostrar estos límites. Algo muy importante, ¿verdad? Como ya adelantamos, en todos estos casos yo reemplazo los valores y me va a dar el límite propiamente dicho. Como el ejercicio es demostrar, ¿verdad? Es lo que se hace este proceso. Si el ejercicio fuese, si el ejercicio fuese encontrar el valor del límite, sería mucho más fácil porque tendría que hacer de forma práctica y directamente reemplazar. Sabiendo que un polinomio y una función que es cociente de dos polinomios, ¿verdad? Se calcula el límite reemplazando los valores. Otra definición utilizando antecedente y consecuente también se puede realizar. El límite de una función cuando x tiende a a se define también del modo siguiente. Supongamos que la variable x toma valores ordenados, de modo que x, que es un valor cualquiera, y x asterisco asterisco es el valor consecuente, y x solo asterisco es su valor antecedente. Entonces, cuando x menos a es igual a x asterisco menos a es igual a x doble asterisco menos a, entonces, y x asterisco es menor que x, el antecedente es menor que el consecuente, entonces ahí también se satisface la definición del límite de una variable cuando x tiende a a. Solamente para mostrarles esto, porque ustedes pueden decidir de la otra forma, que es un poco más sencillo. El límite por la izquierda y la derecha, ¿verdad? La existencia del límite debe ser igual, ¿verdad? Para que exista el límite. El límite de f de x de a menos 0 es igual a b1, y el límite a la derecha, a más 0, es igual a b2, y ambos son iguales a un mismo valor b. b1 es igual a b2, es igual a b. ¿Qué es lo que vimos gráficamente, ¿verdad? En este contraejemplo, el límite por la izquierda no es igual al límite por la derecha, entonces el límite no existe. Algo que ya habíamos hablado, pero no está de más repetirlo. Para que exista el límite de la función cuando x tiende a a, no es necesario que la función esté definida en x igual a a. Un ejemplo, x cuadrado menos x menos 6 dividido x menos 3 no está definido en x igual a 3, pero sí existe en el límite y es igual a 5.
Se hace un proceso algebraico de tal forma que yo pueda simplificar x menos 3 con x menos 3. Es válido hacer esto en el límite porque x tiende a 3, así que esto tiende a 0. Como hablamos numéricamente, para ejemplificar, por ejemplo, podría ser 0,001 y acá 0,0001. Ese valor sí puedo simplificar porque no es 0. Entonces, sí existe el límite y el límite es igual en este caso a 5. No puedo poner pausa esto. Sí, te escucho. Te escucho. Prendí sin querer el micrófono. Bueno, en este caso, el ejemplo que da justamente es eso. Tiende a 3. Puede ser 3,001, 3,0001. Entonces, si ese valor que tiende a 3, yo le resto 3 exacto, ahí me va a dar un valor que tiende a 0. Y ese número sí puedo simplificarlo. Por eso en el límite es válido simplificar, aún siendo 0 el denominador. Y por eso es que en estos casos existe el límite no existiendo el valor numérico de esta función. Vamos a tomar este valor numérico para demostrar nomás que numéricamente no existe. ¿Qué está en el numerador? En el numerador está 9 menos 3 menos 6. Esto guardo como el denominador. Divido entre el número, guardo como numerador. Divido entre el denominador que es 3 menos 3. 3 menos 3. Resultado indefinido. No existe. Numéricamente hablando, no existe 9 menos 3 menos 6 dividido 3 menos 3. Pero en el límite sí existe y el límite es igual a 5. Y es donde se van dando ya cuenta de las diferencias que existe entre el límite y simplemente álgebra o reemplazar los valores. Ingeniero, Sí, sí. entonces el límite de una función sería, por ejemplo, si sale 5 positivo, entonces es solamente una estimación que hasta dónde posiblemente pueda llegar la función. Sí, es la tendencia de exactamente, ¿verdad? Hasta dónde podría llegar la función. Perfecto. Gracias, ingeniero. De nada. Vamos a poder graficar esto para agregarle un poco más de... Arriba era x al cuadrado menos x menos 6. Abajo es x menos 3. Cuando x tiende a 3 el problema, ¿verdad? Bueno, lo que sucede aquí en esta gráfica, ¿verdad? Acá me lanza el valor en x igual a 3. Porque esta graficadora, digamos, hace la simplificación, entonces queda como una ecuación de recta directamente. Lo correcto es que cuando x es igual a 3, aquí tenga un círculo pequeño, porque en x igual a 3 no existe. Acá le agregaríamos un pequeño círculo, indicando de que en ese valor hay un hueco, no hay una existencia en esa función. Para poder graficar, ya la calculadora simplificó antes, entonces queda la ecuación de una recta. Pero estrictamente hablando, no existe esa función.
Y aquí al costado está la definición, perdón, la demostración por definición. X menos A menor a delta, f de x menos b menor a epsilon. Entonces partimos de un lado y llegamos al otro lado y tenemos que epsilon es igual a delta. Lo que nos indica que existe delta que satisfaga las dos inecuaciones o desigualdades de forma simultánea con epsilon igual a delta. Es una demostración ahí. Bueno, avanzando un poco en las definiciones, tenemos una definición muy importante. Cuando x tiende a infinito, si para un número positivo epsilon, por pequeño que sea, se puede encontrar un número positivo n, tal que todos los valores de x que satisfagan la desigualdad x mayor a n, se cumple la desigualdad f de x menos b menor a epsilon. Simplificando un poco lo que nos dice acá, es que la función tiende a un valor finito, mientras la variable tiende a un valor infinito. Entonces, la variable tiende a un valor infinito. Para que cumpla la definición, entonces, a partir de un cierto valor, todos los valores consecuentes deben satisfacer esta desigualdad. Esta desigualdad vamos a llamarle 1. Como la función tiende a un valor finito, entonces escribimos lo correspondiente a la definición de tendencia a valor finito. F de x menos b es menor a un valor arbitrariamente pequeño, que en este caso es epsilon. ¿En qué consistiría demostrar este límite? En encontrar una relación entre n y epsilon. ¿Qué cambia con relación a lo anterior? Que acá una de las variables tiende a infinito, mientras la función tiende a un valor finito. Valor b en este caso. X tiende a infinito, del ejemplo que mostramos, x más 1 sobre x es igual a 1. Desarrollando esto es 1 más 1 sobre x, que es igual a 1, cuando x tiende a infinito. Algo que podemos adelantar es que 1 dividido una función que tiende a infinito, en el límite es igual a 0. Y de forma directa siempre se dice 1 sobre infinito igual a 0. Pero lo correcto es 1 sobre una variable que tiende a infinito, tiene el límite igual a 0. O sea que tiende a 0. Para darle un poco más de rigurosidad, ¿verdad?, al vocabulario, tiene que ser 1 dividido una variable que tiende a infinito, tiende a 0. Y como le estaba diciendo, ¿verdad?, normalmente decimos 1 sobre infinito es igual a 0. Entonces acá abordamos ese límite. ¿A través de qué? A través de la definición. Partimos de que ya sabemos el límite es igual a 1, entonces f de x es lo que está aquí, menos b, que es 1, f de x menos b es menor a epsilon. 1 menos 1 nos va a quedar 1 sobre x. 1 sobre x es menor a epsilon. Si invertimos 1 sobre x menor a epsilon, podemos observar lo siguiente: módulo de x es mayor a 1 dividido epsilon. Y ahí observamos la desigualdad, que sería la desigualdad 2. Esta. Tenemos que que m o n va a ser igual a 1 dividido epsilon. Entonces, para un valor de n igual a 1 sobre epsilon,
se satisfacen las dos desigualdades de forma simultánea y por lo tanto el límite de esta función x más 1 sobre x cuando x tiende a infinito es igual a 1. Esta es la figura. Esa figura podemos mejorar un poquito. La función era 1 más 1 sobre x. Vamos a escribir esa función. Uno más 1 sobre x. Esta función es muy fácil de graficar. Porque yo sé la forma que tiene una hipérbola equilátera, ¿verdad? Ustedes saben la forma que tiene una hipérbola equilátera. La hipérbola equilátera tiene, si es positiva, tiene esta forma. Ahora, ese es cuando está centrado. Si está desplazado, que es 1 más 1 sobre x, en este caso ese desplazamiento va a corresponder al eje y. Entonces levanto hacia arriba 1. Y estaría ahí. Esta línea sería el eje de desplazamiento. Sí, aproximadamente. Es una hipérbola equilátera que se desplaza hacia arriba. Ahí podemos observar mejor. Es una hipérbola que está equilátera que se desplaza en 1 hacia arriba. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Cuando x tiende a infinito, esta función tiende a 1. Podemos ver, cuando x tiende a infinito sería lo más a la derecha posible. Yo puedo desplazar esto todo lo que desee a la derecha. Eso indica la tendencia a infinito. Y puedo ir observando cuánto es el valor de y. Y podemos ver en esta escala, aquí ya prácticamente es igual a 1. Nunca llega a 1, pero cada vez se aproxima más a 1. Si le hago un zoom, nunca va a llegar a tocar exactamente 1. Por supuesto, si esta calculadora es lo suficientemente precisa, ¿verdad? Ingeniero, Sí, ese no sería la gráfica del logaritmo natural, ese por las dudas. 1 más 1 sobre x es la hipérbola equilátera que se desplaza en el eje y un valor de 1. O sea, esta hipérbola que está centrada, yo levanto hacia arriba 1. Esa sería la gráfica. Supuse nomás porque como que una condición del logaritmo era que nunca tocaba 1, por eso nomás. Sí, en este caso tendríamos que analizar un poco esa función. Nunca llega a 1. Profe, Podemos analizar más adelante el caso del logaritmo. profe, entonces uno sería como la asíntota. Es la asíntota, exactamente. En geometría analítica esto sería la asíntota. Bueno, para volver a la escala original, retrocedemos todo lo que achicamos, ¿verdad? Creo que hicimos un exagerado ya, ¿verdad? Bueno, ahí está nuestra función.
Ahora, como dice x tiende a infinito en el ejercicio, ya ahí se entiende que tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, por el lado izquierdo, ¿verdad? Yo voy haciendo el zoom también. Acá podemos ver que esto es 1. A medida que voy al lado negativo, se vuelve más próximo a 1. Pero sin nunca el ser exactamente igual a 1. Cada vez es más próximo. A medida que sea mayor ese valor negativo, ¿verdad? Entonces más próximo será 1. Que es el concepto justamente de la asíntota en este caso, gráficamente. Existe entonces el límite cuando x tiende a infinito y es igual a 1. Ahí podemos ver gráficamente. Bueno, el siguiente concepto, la función f de x tiende al límite de b cuando x tiende a infinito. Bueno, en realidad es el mismo concepto, ¿verdad? Acá está el ejemplo justamente desarrollado. Cuando x tiende a más infinito es b. Cuando tiende a menos infinito también es b. Cuando dice tiende a infinito nada más ya se entiende que es más infinito y menos infinito a la vez. Si yo quiero analizar solamente más infinito, tiene que estar expresamente escrito de esta forma, como más infinito y como menos infinito. Ese demuestra, ¿verdad? Ese es el proceso de la demostración. M en este caso es 1 dividido epsilon. Cuando la función tiende a infinito también es factible. En este caso, la variable tiende a un número finito y la función tiende a un número infinito. Entonces, la definición sería la siguiente. La función f de x tiende a infinito cuando x tiende a a. O sea, es infinitamente grande cuando x tiende a a. Si para cualquier número positivo m, por grande que sea, se puede encontrar un valor delta mayor a 0, tal que para todos los valores de x diferentes de a, y que satisfagan la condición x menos a menor a delta, se verifica la desigualdad f de x mayor a m. Si ustedes ven esta definición es casi lo mismo, lo que varía es que las anteriores, varía nada más esta parte. Como x tiende a a, está relacionado con delta. Pero como f de x tiende a infinito, entonces debe estar relacionado con m, su desigualdad. En eso nada más cambia. Si yo sé que la variable finita tiene que estar relacionado con una desigualdad que es menor a un valor arbitrariamente pequeño y una tendencia a infinito debe estar relacionado con una desigualdad que es mayor a un número arbitrariamente grande. Con eso yo puedo ya obtener todo tipo de definiciones, todos los tipos de definiciones. Si f de x tiende a infinito cuando x tiende a a, se escribe de esta forma: límite x tiende a a de f de x es igual a infinito. Y escrito de esta forma, este infinito se entiende también que es tanto positivo como negativo a la vez. Si yo quiero, o si la función es de tal forma que la tendencia es solamente más infinito, entonces se debe escribir de esta forma: límite de f de x cuando x tiende a a es igual a más infinito. Y si es solamente menos infinito, límite de f de x cuando x tiende a a es igual a negativo infinito. Un ejemplo acá, cuando x tiende a 2, 1 sobre 2 menos x al cuadrado es igual a más infinito. Esta gráfica es obtenida de GeoGebra, ¿verdad? Cuando x tiende a 2, acá en la x igual a 2, la función tiende a un valor muy grande, que es más infinito. La demostración siempre es la misma, ¿verdad? Se parte de dos desigualdades.
esa desigualdad en este caso sería x tiende a 2, entonces x menos 2 debe ser menor a un cierto delta o un epsilon, ¿verdad? Menor a delta. Y f de x tiende a más infinito, entonces f de x debe ser mayor a un cierto m, un cierto valor m arbitrariamente grande. Parto de una de las ecuaciones y llego a la otra. Entonces x menos 2 menor a delta le llamo 1 y f de x, que es 1 dividido 2 menos x elevado al cuadrado, módulo, ¿verdad? Debe ser mayor a m. No es necesario acá escribir el módulo porque está al cuadrado, ¿verdad? Ya es positivo. Puedo borrar en el siguiente paso. Entonces acá despejo, invierto esta desigualdad y me quedaría 2 menos x al cuadrado es menor a 1 sobre m. De forma algebraica lo que yo hago, esto paso a la derecha y esto paso a la izquierda, ¿verdad? Y el signo de esta desigualdad mantengo hacia el mismo lado. ¿Se entiende? Eso por paso vamos a hacer. M pasa hacia la izquierda, entonces queda 1 sobre m. Mantengo el mismo signo, hacia el mismo lado. 2 menos x al cuadrado pasa a la derecha, entonces escribo de esta forma. Ahora, estando en esta dirección, en este sentido, no me refleja a la desigualdad 2. Entonces lo que hago es invertir. Pero invertir nada más la posición 2 menos x al cuadrado y 1 sobre m del otro lado. Ahora, la desigualdad, para que sea la misma, debe apuntar hacia el mismo lado. El lado mayor va a ser 1 sobre m, entonces tiene que ir así. Le doy la vuelta a este signo y ahí me queda esto. Ahora le tomo raíz cuadrada a cada lado y tengo 2 menos x en módulo, porque la raíz cuadrada positiva es la que me interesa, va a ser igual a 1 sobre m al cuadrado. Y ahí obtengo, perdón, le tomo raíz cuadrada, entonces debe ser raíz cuadrada. Ahí obtengo la relación entre delta y m. Delta es igual a 1 sobre raíz de m. Eso me asegura que las dos desigualdades se cumplan de forma simultánea. Y aquí está el paso a paso, ¿verdad? Este material le voy a alzar en el Classroom. ¿Alguna consulta sobre esto? Profe, siempre que invertimos una desigualdad, la desigualdad cambia de sentido. Así mismo es, sí. Ahora, una forma más fácil de trabajar con desigualdades, por ejemplo, yo tengo así, a menos b. Entonces, puedo pasar a la izquierda a la derecha y mantener el mismo signo. 1 sobre b, mantengo el mismo sentido de la desigualdad, va a ser igual a 1 sobre a. Ahora, ahí está lo que decís, que queda invertido, porque yo quiero escribir primero 1 sobre a. Entonces, escribo aquí 1 sobre a y a la derecha 1 sobre b. Para que esto tenga el mismo significado, la parte abierta tiene que estar apuntando a 1 sobre a y la parte cerrada, el vértice, a 1 sobre b. Y finalmente queda esa regla que dijo el compañero, invierto la desigualdad y se invierte el signo de la desigualdad. Puedo hacerlo por paso de esta forma o hacerlo directamente así. Esto es válido siempre para números positivos, por supuesto. Si hay negativo, hay que ver un poco qué pasa. Pero acá no hay problema porque siempre es positivo, dado que las definiciones tienen módulo. En este caso cuadrado, que su raíz cuadrada es el módulo también. Son siempre valores positivos, entonces puedo aplicarlo directamente. Ejemplo 2, cuando x tiende a 0, el límite de
negativo 1 sobre x. Cuando es negativo 1 sobre x, la forma de la hipérbola equilátera, simplemente en vez de usar el primer cuadrante y el tercero, usa el segundo y el cuarto, ¿verdad? Fácil de entender entonces cuando es negativo. Cuando x tiende a 0, el límite es igual a infinito. Gráficamente se puede observar. Si tomo el límite a la izquierda es más infinito y el límite a la derecha es menos infinito. Ahora, si hablo nada más de infinito, sin darle signo, entonces se acostumbra a escribir así, como infinito nada más. Estrictamente acá el límite no existe. ¿Existe el límite a la izquierda? Sí. ¿Existe el límite a la derecha? También. Pero el límite, cuando x tiende a 0, globalmente no existe porque no puede ser negativo infinito y positivo infinito a la vez. Entonces, esto no tiene un límite. Sí tiene límite a la izquierda, sí tiene límite a la derecha, pero no tiene límite globalmente hablando. Una observación muy importante, dice, no es forzoso que la función tienda a un límite finito ni a infinito cuando x tiende a a o x tiende a infinito. ¿Qué significa no es forzoso? No es necesario, o sea que no siempre existe el límite. Y un claro ejemplo es que cuando y es igual a seno de x, está definida, ¿verdad? Ustedes saben que la función seno de x existe desde menos infinito hasta más infinito. Cuando x tiende a infinito no tiene un límite finito ni infinito, porque esto va a ir oscilando. De igual manera siempre, se repite esto, es una función periódica. Si tiende a infinito siempre va a seguir oscilando y no va a tender a un valor fijo. Gráficamente es equivalente a decir que no tiene una asíntota. Siempre oscila y de igual manera. No es que va oscilando, por ejemplo, así y va disminuyendo su oscilación y al final se vuelve casi una red. No, la función seno siempre tiene la misma oscilación. Entonces no tiene un límite. Es imposible decir que sea 1 o 0 o menos 1, porque oscila entre 1, 0 y menos 1. No tiene un límite ni finito ni tampoco infinito. En ese caso el límite no existe. Otro ejemplo, la función seno de 1 sobre x. Más de lo mismo, pero ahora hacia el centro, hacia 0. Cuando x tiende a 1 sobre x, perdón, cuando x tiende a 0, seno de 1 sobre x sigue oscilando indefinidamente. Acá se puede ver que las líneas se van encimando nada más. Vamos a escribir acá. Es seno de 1 sobre x. Si le vamos haciendo un zoom a esto, cada vez hay más rayas nada más, porque es una oscilación que va hacia adentro. Y esa oscilación nunca para. No hay un límite. Siempre va a seguir oscilando entre menos 1 y 0. Depende de la claridad nada más de mi imagen para que yo pueda seguir notando esas líneas que se van encimando. No hay un límite también. Oscila entre menos 1 y 1. O sea que lo que aquí decimos en esta observación es que no siempre existe el límite. Puede, como en el caso de seno de x, oscilar indefinidamente. Cuando x tiende a infinito o en este caso cuando x tiende a 0. Y en resumen, para finalizar esta parte, esta sección, la definición del límite está expresada de forma simplificada con estas dos desigualdades. Dice que el límite de f de x cuando x tiende a es igual a b, si existe para un valor de x, todos los valores de los consecuentes satisfacen esta desigualdad, entonces los valores de la función satisfacen esta otra desigualdad. Si existe una relación entre epsilon y delta,
de forma que se satisfagan estas dos desigualdades, entonces el límite existe y es igual a esto. Límite cuando x tiende a de f de x es igual a b. Una relación entre delta y epsilon, que también puede ser expresada de esta forma como una relación entre epsilon y delta. La otra variante es que la variable tienda a infinito, entonces la función tiende a un número finito. ¿Qué cambia ahí? Como la variable tiende a infinito, entonces satisface otra desigualdad, que es x mayor a m. M también es un número arbitrario, pero arbitrariamente grande. Y esta parte permanece igual porque la función tiende a un número finito. Si la variable tiende a un número finito y la función tiende a un número infinito, entonces la parte de la variable tiene que ser x menos a menor a delta y la parte de la función f de x mayor a m. Y puede existir un último caso en que tanto la función como la variable tienden a infinito. Ese sería, por ejemplo, cuando la función y es igual a x al cuadrado, por dar un ejemplo. Cuando x tiende a infinito, x al cuadrado también tiende a infinito. Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x al cuadrado es igual a infinito. Particularmente en este caso es más infinito porque es al cuadrado. Podría ser positivo y negativo también si fuese, por ejemplo, x al cubo. Ahí el signo va a depender del signo de la tendencia de x. Estas son las 4 posibilidades de existencia del límite. Y una quinta en el que puede que no exista, como el ejemplo que dimos anteriormente. Profe, Sí, ¿hay alguna manera de saber o de comprobar si nuestros cálculos están bien o que simplemente no existe el límite? una forma muy práctica es la forma gráfica, porque todo lo que yo calcule analíticamente, ¿verdad?, tiene que reflejarse en la gráfica. Ahora, la demostración en sí, ¿verdad?, es seguir estos pasos y encontrar los valores entre delta y epsilon, o entre m y epsilon, o entre delta y m, o entre m1 y m2. Hay varios ejercicios que vamos a ir desarrollando de ese tipo. Profe, ¿y M qué era? M es un número arbitrariamente grande. En este caso, por ejemplo, cuando la x tiende a infinito, entonces debe satisfacer que x en módulo debe ser mayor a m. A partir de un valor, todos los valores consecuentes deben satisfacer esa desigualdad x mayor a m. Representa un número muy grande, ¿verdad? Pero sin dar o otorgarle ese valor. Un valor arbitrario. Bueno, por ahora llegamos hasta ahí. Ya podemos desarrollar ejercicios de demostración del límite y en la siguiente clase vamos a continuar con los ejercicios ya de desarrollo de límites o de cálculo de límites. Ingeniero, Sí, una forma acotada también puede ser seno y coseno, ¿verdad? Porque su rango es desde el -1 hasta el +1, ¿verdad? así mismo. Una función acotada. Si bien esto vamos a volver a desarrollar en la próxima clase, ¿verdad? Función acotada es cuando está limitada de esta forma. F de x menor o igual a un cierto m. Acá m no es, si bien se usa la misma letra, ¿verdad?, no representa un número grande. Puede ser un número pequeño, como en este caso 1, sino un número fijo. Nada más es la misma letra, pero no tiene nada que ver con la otra m, que era la relacionada con la definición de infinito. Este es un número arbitrario y arbitrariamente grande. Y m de aquí, de esta definición, es un número fijo. Como en el ejemplo muestra, es 1.
Un típico ejemplo, ¿verdad?, de función acotada es una función que es la función seno, que no sobrepasa nunca 1 o menos 1, ¿verdad? Está entre menos 1 y 1, para cualquier valor de x. Entonces la función está acotada en 1. Gráficamente esto va oscilando eternamente, ¿verdad? Se repite periódicamente. Y cuando x tiende a, la función puede ser acotada también si existe un entorno en el cual dicha función está acotada. Y ahí se amplía un poquito el concepto de función acotada, porque una x al cuadrado, por ejemplo, una función x al cuadrado, esta función es acotada. Porque si yo ubico un entorno en x igual a, entonces la función no sobrepasa un cierto valor ubicado en ese entorno. La función está también acotada, pero cuando x tiende a. No como el caso anterior, cuando x es cualquier valor, entre menos infinito y más infinito. Para entender un poco más esta parte, es simplemente una función que no tiende a infinito. Entonces es una función acotada. Si cuando x tiende a, la función tiende a infinito, entonces esa función es no acotada. Pero si tiende a un número finito, como es el caso de x al cuadrado, es una función acotada. La función también puede ser acotada cuando x tiende a infinito. Típico ejemplo, ¿verdad?, es 1 sobre x. Cuando x tiende a infinito, la función es acotada porque está en el entorno de 0. La función tiende a 0. Dejamos ahí entonces y continuamos la siguiente clase. Bueno, ¿Alguna, hasta luego. Hola, profe. alguna consulta sobre lo que desarrollamos? Una última profe. consulta, profe. Sí. Lo del valor absoluto ahí se pone nomás para saber que se va a considerar el valor positivo, ¿verdad? Aquí, No, había ejemplos anteriores en donde se ponía el valor absoluto. a ver un poco. Acá, por ejemplo. Sí, ahí, por ejemplo. O eso hay que desglosar en x positivo y x negativo. Si es necesario, se debe desglosar, pero aquí, en este caso particular, no es necesario desglosarlo. Entonces ya con esto, lo que se hace es seguir la definición. Y no necesito desarrollar o desglosar este módulo. Queda directamente con esto, ya se puede, queda así, ya con esto se puede ya encontrar el valor de m en función de delta en este caso. Lo que quiero hacer para demostrar es encontrar m en función de delta o delta en función de m. Sigo la definición, ¿verdad? Dejo el módulo y ahí ya concluyo que delta es igual a 1 sobre m. Profe, ¿este PDF está subido en el Classroom? No, ahora voy a alzar. Ah, ok, gracias.